Como quedamos la semana pasada, el tema ya no entramos en el tema de que Jesús es superior a los ángeles, pero pues seguiremos entonces con ese punto ahora. Eh, los ángeles son seres que son poderosos, ¿verdad? Son seres poderosos y esa era una de las razones por la cual los hebreos eh, tenían una tendencia a, a honrar o a adorar a los ángeles. Entonces, como veíamos, eh, el escritor a Hebreos quería evitar eso, ¿verdad? Que ellos se desviaran y empezaran a tratar de adorar a los ángeles. Y hay tantas porciones en las escrituras donde los ángeles mismos dicen que no deben que no buscan honra para ellos. Entonces, el autor lo que hace es presentar por lo menos cinco contrastes entre el Hijo de Dios y los ángeles. De tal manera que eh, en el capítulo 1, siempre en el versículo 5, el escritor cita dos versículos o dos escrituras para demostrar que Jesús es superior a los ángeles. Y el primero de ellos, en Hebreos 1:5, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y esto está tomado de el Salmo 2, versículo 7. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Recordemos que el escritor a Hebreos está consciente que ellos conocen las escrituras del Antiguo Testamento y por eso vemos muchas referencias a citas del Antiguo Testamento, en este caso capítulo 2, versículo 7. Ahora, cuando dice yo te engendré hoy, ¿qué significa? ¿En qué día Dios declaró que había engendrado a Jesús? La ¿Verdad? Porque, resurrección, perdón. en la resurrección. En la resurrección, ¿verdad? Vemos que la tendencia, y todavía hay doctrinas que dicen que Jesús no es Dios, ¿verdad? Y porque fue engendrado, porque fue hecho menor que los ángeles, etcétera. Entonces, el escritor y Pablo nos enseñan que esta declaración fue cumplida, como dijo el hermano Harold, en la resurrección. Y en Hechos capítulo 13, versículos 32 al 34, eh, dice lo siguiente, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Si ven, Pablo hace referencia a la misma cita, capítulo 2, versículo 7, a donde dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y luego confirma en cuanto a aquel le levantó de los muertos. Entonces, cuando el Salmo proféticamente habla de que Jesús es, o que el Hijo de Dios, ¿cómo se llama? Es engendrado, eh, Pablo aclara que es en el momento de la resurrección. Aquí hay un par de palabras que a mí me gustaría aclarar porque a veces se nos olvidan, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice la promesa hecha a nuestros padres, el concepto o la forma de entendimiento de los hebreos, de los judíos, de la escritura de ese tiempo, padres no es el padre directo, ¿verdad? Sino está hablando de generaciones, pueden ser generaciones, generaciones, muchas generaciones antes, ¿verdad? Y cuando aquí hablan los padres, está hablando precisamente de la gente del Antiguo Testamento, podrían ser los profetas, los líderes, ¿verdad? Los padres. Y luego dice que eso se ha cumplido a los hijos, ¿verdad? Ya a la generación que era en ese momento actual y por eso dice a nosotros. ¿Verdad? Entonces, ese concepto hay que mantenerlo claro cuando uno está leyendo las escrituras, que padre no es el padre directo, puede, o sea, puede ser, ¿verdad?
pero también puede ser padre de muchas generaciones anteriores. Eh, por ejemplo, David, le dice que va a tener un hijo, ¿verdad? Que va a tener un reino eterno, pero ese hijo nació muchos años después del reinado de David. Entonces, aquí la escritura nos hace ver que a un hombre lo llaman padre el día que nace su hijo. Y en una forma figurada, ¿verdad? Dios llegó a ser padre de Jesús, ¿verdad? Cuando fue levantado de los muertos, que es lo que Pablo trata o no trata, sino nos enseña, ¿verdad? Pero acordemos que Jesús es eterno, ¿verdad? Y Juan capítulo 1, versículo 1 lo confirma. En el principio, ¿verdad? Era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego, la segunda cita que utiliza el escritor de Hebreos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, ¿verdad? Él trata o busca demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y es quien realmente hereda el reino, ¿verdad? Y usa, lo dice en Hebreos 1:5, y dice, yo le seré el Padre y él será a mi Hijo, ¿verdad? Y si usted lee la porción esa en el capítulo 7 del segundo libro de Hebreos, es una promesa que se le está haciendo a David. Y David lo podía considerar que era para uno de sus hijos, ¿verdad? Pero el mayor cumplimiento de esa declaración se da en Jesús, porque Jesús es realmente el gran hijo de David, ¿verdad? Que hereda ese reino eterno, ese reino que es para siempre. Entonces, con estas dos escrituras, eh, ¿cómo se llama? El escritor eh, trata de hacer una alusión de que realmente los ángeles son siervos de Dios y que Jesús es el Hijo de Dios y que Él realmente es el heredero del reino del Padre. Luego, la otra cosa que él enseña en el capítulo 1, versículo 6, es que Jesús es adorado por los ángeles. Jesús es adorado por los ángeles. Y en el capítulo 1:6 de Hebreos dice, y otra vez, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y y entonces vemos que como Jesús es eterno, Jesús no fue creado, cuando se habla que es el primogénito, era también por la misma costumbre, por los mismos lenguajes que tenían los hebreos, que el primogénito era aquel que tenía el mayor honor. No necesariamente el primogénito quiere decir el primer hijo, ¿verdad? El primogénito es el que tiene el mayor honor. Por ejemplo, en el caso de Esaú y Jacob, ¿verdad? Jacob era el segundo, pero se volvió el primogénito, porque fue el que tuvo mayor honor, que porque Esaú vendió su primogenitura y lo que querramos, pero al final Dios ya le había declarado a, a, a la mamá de ellos, ya le había declarado que el segundo iba a ser superior al primero, ¿verdad? Entonces, realmente el segundo se iba a volver el primogénito. Entonces, cuando aquí habla de que Jesús eh, eh, se le lo introduce como el primogénito, está hablando precisamente de ese concepto, de que Jesús es el que tiene el mayor honor. Y de hecho, Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, ¿verdad? O sea, el que tiene el mayor rango de toda la creación. Ahora, cuando dice en el versículo, cuando introduce al primogénito, a veces, bueno, para que entendamos más el término introduce, el verbo griego es saigo, que es la que se ocupa ahí donde dice introduce, también significa enviar. Y, y los que pueden inglés, ¿verdad? Cuando se presenta a alguien en inglés, lo que dicen es le voy a introducir a alguien, ¿verdad? Entonces,
podemos tomar también de que este verbo representa cuando presenta, y de hecho, eh, en Hebreos 1:6, en la traducción del lenguaje actual, lo que dice es, y cuando Dios envió, no dice cuando Dios introduce, sino cuando Dios envió a su Hijo a este mundo, entonces se refiere a la encarnación, ordenó que todos mis ángeles lo adoren. Y entonces, cuando Dios le da la ley a Moisés, en Éxodo capítulo 20, versículo 3, ahí Dios prohíbe que tengan otros dioses, ¿verdad? No tendrás dioses delante de mí. Y luego dice, ¿verdad? No te inclinarás delante de ellos, etcétera. Pero entonces Dios prohíbe a través de la ley, a través de la ley dada que aparece en Éxodo 23, prohíbe la adoración a alguien que no sea Dios. Entonces, y esa es la razón por la cual los ángeles se niegan a ser adorados, ¿verdad? Pero también vemos aquí que el Padre pide que los ángeles adoren a Jesús. Entonces, Él pide que adoren a Jesús porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el Dios creador, ¿verdad? Y eso lo puede leer también en Apocalipsis 5, 11 y 12, ¿verdad? Donde se termina de testificar esto. Entonces vemos que Él dice, bueno, Jesús es superior a los ángeles porque de hecho Dios pide que adoren a Jesús. Lo otro que considera en esa porción el escritor, y otro de los contrastes que presenta es que Jesús es Dios y es exaltado sobre los ángeles. Es exaltado sobre los ángeles. Y entonces en el versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ahí ya estamos viendo que está hablando de que Jesús ordena a los ángeles, ¿verdad? Y Él los hace espíritu. Y esto viene tomado del Salmo 104:4, que dice, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y aquí, vientos, ¿verdad? Si ustedes se acordarán, viene de la palabra neuma, ¿verdad? Entonces, que es vientos y que también significa espíritus. Entonces dice, el que hace los vientos son mensajeros y a las llamas de fuego son ministros. El punto principal aquí en esta comparación que se hace es que los ángeles son siervos de Dios, porque Él los envía, ¿verdad? Porque Él dice que los hace sus mensajeros. Y entonces que los ángeles van a donde Dios los manda, ¿verdad? A donde Dios los envía, en este caso donde Jesús los envía. Y en el versículo 8 dice, mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y en el Salmo 45:6, que es el pasaje paralelo, dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces, este salmo se estaba aplicando a un rey, ¿verdad? A un rey de Israel, como un gobernante que estaba puesto en nombre de Dios, pero el mayor cumplimiento, nuevamente, se da en Jesús, ¿verdad? Se da en el Mesías. Y en el versículo 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y aquí no hay un salmo paralelo, pero hay una comparación. En Judas, bueno, sabemos que solo tiene un capítulo, pero de donde copié la cita, lo ponen como capítulo 1, versículo 6, ¿verdad? A los ángeles, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y entonces, ¿a dónde está el contraste? Que acerca de Jesús dice, has amado la justicia, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, pero los ángeles dicen que no guardaron su dignidad. Entonces hay un contraste ahí porque Jesús
guarda la justicia, aborrece la maldad, pero los ángeles no pudieron guardar su dignidad. Y aquí está hablando de los ángeles que se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Entonces, los ángeles tienen un alto honor de ser siervos de Dios, ciertamente, ¿verdad? Pero ni los ángeles más poderosos pueden compararse con la grandeza del Hijo de Dios. Luego, la otra comparación, el otro contraste que hace el escritor es que Jesús es el creador y los ángeles son parte de su creación. En Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12, ¿verdad? Ahí, acordémonos que en Hebreos 1:2 declara que por medio de Jesús se hizo el universo. Pero ahora también recordemos que del versículo 1 al 5 ahí concentra todo el contenido de la carta. En esa presentación que allí hace el escritor, concentra todo el mensaje que va a dar. Y luego va como dando aclaraciones, expandiendo más en los pensamientos, y este es uno de los casos. Ya en el versículo 10, en el capítulo 1, del versículo 10 al 12, ya él expande ese pensamiento y ya empieza a mostrar que Jesús es superior a los ángeles porque los hizo, ¿verdad? Porque primero dice que todo lo creó Jesús y ahora pues, obviamente que los ángeles también fueron creados por Jesús y todas las partes, todas las cosas son parte de la creación. Ahora, la creación no va a durar para siempre. La creación no va a durar para siempre. Y eso lo dice ahí. No sé si alguien me ayuda buscando Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 12. Y le da Amén, lectura, pastor. por favor. Hebreos 1:12 dice así: y como un vestido lo envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Amén, ¿verdad? Entonces dice que los cielos y la tierra serán mudados. Y en Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron y la primera tierra pasaron. A diferente de la creación, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entiendo que ustedes todavía no han cursado Apocalipsis y Daniel, ¿verdad? Todavía no. Cuando lo No, cursen, no. porque quizás por esto de que dice que la tierra serán mudados, porque muchas veces tenemos la concepción que cuando dice que la tierra y el cielo pasaron y entonces hay una tierra nueva y un cielo nuevo, quizás a veces nos podemos preguntar, ¿y qué pasó con esta tierra? ¿Se fue al infinito y se perdió, se deshizo, fue destruida por completo o qué? ¿Verdad? Pero aquí dice que la tierra y el cielo serán mudados. ¿Se acuerdan cuando Saúl se aparece el profeta que anda buscando las asnas y dice que va a ser mudado en otro hombre? Entonces lo que está diciendo es que va a ser transformado, que va a ser cambiado, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo también aquí es que la tierra y el cielo van a ser transformados, van a ser cambiados. De hecho, luego creo que habla de que dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados. O sea, está hablando de como que alguien se quita un vestido que tiene puesto, lo dobla, lo guarda, ¿verdad? Y se pone uno nuevo. Entonces, pero eso lo van a ver cuando vean Apocalipsis. Ahora, Jesús se sienta en un lugar de honor más alto, pero los ángeles son siervos, ¿verdad? Versículos 13 y 14 dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Esto es una cita del Salmo 110:1, ¿verdad? Y Jesús se lo aplicó a sí mismo. Si alguien lo busca para que le den lectura, para que entendamos lo que dice después de Mateo 22, 41, 45. Hebreos 1:13, ¿verdad? Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás,
Siéntate No, a no, mi no, no, diestra. hermana, perdón. La cita es Salmo Ok, 110:1. ok. Yo lo tengo, hermano. Ok. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Amén, ¿verdad? Y eso lo ocupó Jesús, ¿verdad? En algún momento, una de las discusiones que tiene, Jesús les dice, bueno, y si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Bueno, ¿cómo puede decir que es su hijo si le llama Señor? Porque está refiriéndose precisamente a este salmo, al Salmo 110:1. Entonces, Jesús, entendemos entonces que es tanto el Hijo de Dios, como también el Señor, que es tanto hijo de David, pero también es Señor de David, ¿verdad? Entonces, aunque Jesús nació del linaje de David, pero él también es hijo de Dios y es Señor de señores. Entonces, el escritor hace ese contraste, ¿verdad? ¿Quién se sienta a la diestra de Dios? Bueno, Jesús. Y los ángeles son los que le sirven. Por eso, ahí en el versículo 14 de Hebreos 1, dice, no son todos espíritus ministradores y enviados para el servicio a favor de los herederos de la salvación. O sea, hasta nosotros nos van a servir, mira, porque nosotros somos los herederos de la salvación. Amén. Entonces, los ángeles son siervos del que se siente en el trono, y el que se siente en el trono es Jesús. Y luego, bueno, aquí pasamos al otro tema. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna aclaración, algún comentario que quisieran hacer. Bueno, la verdad que Hebreos nos habla claramente de la supremacía de Jesús sobre los ángeles y lo Amén. aclara bien en varias formas, en el sentido de que lo vimos cuando estábamos en el estudio previo, que Ajá. mirábamos las 8 verdades sobre Jesús, que en el capítulo 1, en los primeros versículos, en la introducción, él habla, ¿verdad? Que Jesús es básicamente el heredero, Jesús básicamente es el creador, Jesús es quien sustenta todas las cosas, Él es quien murió para darnos vida y Él es quien recibe un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, básicamente, en lo que estamos revisando podemos entender claramente que Jesús es superior a los ángeles. Esto es bien importante porque existen doctrinas como el adventismo del séptimo día, no solo los testigos de Jehová, sino también ellos, que Ujú. consideran que el arcángel Miguel es Jesús. Sí, a veces se comparten muchas similitudes en las características del arcángel Miguel, pero recordemos que los ángeles son seres creados y Jesús es Dios, y eso lo debemos de tener bien claro. O sea, no debemos de dar lugar, a pesar de que algunas características del arcángel Miguel, como por ejemplo el ser el líder del ejército de Jehová, el ser básicamente el ángel del pueblo de Israel, está descrito en Daniel capítulo 12, por ejemplo, nos hagan pensar que muchas veces él pudiera ser Jesús, pero no. Realmente, recordemos siempre, arcángel, el único que se menciona en la Biblia es Miguel, y ángel, el único que se menciona en la Biblia es Gabriel, y ellos son seres creados, pero Jesús no es un ser creado, él es el creador, y eso está Bien. bien claro contemplado. Cuando leemos también el libro de San Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el logos, el creador, el origen de todo, la razón del todo, básicamente nos está diciendo lo mismo. Y también Filipenses es otra carta del apóstol Pablo que es bastante cristológica. En Filipenses capítulo 2 del versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo empieza a decir que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y la palabra despojo ahí deriva del griego kenosis, que significa anonadamiento. Entonces se despojó de sí mismo tomando forma de siervo semejante a los hombres. Y otra vez, porque nosotros como cristianos debemos de reconocer bien esa unión hipostática, 100% hombre, 100% Dios, y Cristo lo es. Pero en ningún momento debemos de permitir que estas ideas nos confundan. Él es creador, no es un ser creado. Los ángeles son seres creados. Y cabal, es maravilloso lo que el salmo mesiánico
estaba diciendo en el Salmo capítulo 2, versículo 7. ¿A cuál de sus ángeles el Señor le va a decir, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos mis enemigos, a tus enemigos bajo el estrado de tus pies? O sea, y qué maravilloso que lo vuelve a decir en el libro de Hechos, capítulo 13, ahí por el versículo 34 también, y en varias ocasiones. Entonces, está hablando de que Jesús realmente es Dios. Gracias, hermano. Sí, amén. Gracias, hermano Harold. Sí, y entonces ahora quisiera que nos pongamos en el contexto de los que estaban leyendo la carta, de estos judíos que eran nuevos creyentes, estos judíos que estaban dejando su religión para volverse a Jesús. O sea, era un contraste tan grande que por años, ¿verdad? Solo se veía, y luego lo vamos a ver, que Jesús es mayor que Moisés, ¿verdad? Porque ellos estaban aferrados a la ley. Y de repente viene un Mesías que no era el Mesías que ellos esperaban y estaban los judaizantes queriéndolos hacer volver al judaísmo. Entonces para ellos era una lucha bien difícil y todos estos nuevos conceptos que para nosotros ahora son tan claros, para ellos era un choque emocional, intelectual, de conceptos, de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, gracias por las explicaciones, hermano Harold, pero eh, eh, cuando ustedes ya cruzaron hermenéutica, sí, ¿verdad? En hermenéutica le enseñan a uno que hay que ver que la diferencia de los tiempos, de culturas, de pensamientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, para ellos realmente en este momento era bien complicado. Y por eso muchos se estaban volviendo, se estaban regresando al judaísmo y eran perseguidos. Entonces vemos que Jesús, como hijo de hombre, se hizo un poco menor que los ángeles. Y esto es otra de las cuestiones que también doctrinalmente han surgido, ¿verdad? Sectas y todo, como decía el hermano Harold, no solo los testigos de Jehová, sino también los ¿cómo se llama? De los adventistas, ¿verdad? Eh, que también se agarran de estas cosas, ¿verdad? No se dice que era poco menor que los ángeles, entonces no puede ser Dios porque era menor, pero hay una razón y entonces el escritor eh, lo quiere demostrar. Y entonces dice, ¿por qué los hebreos estaban tentados a alejarse de Cristo? ¿Cuál era la raíz de su desánimo? Entonces, lo principal es que tenían una teología confusa. Habían sido criados con una teología y ahora aparece estos nuevos seguidores de Jesús con una teología diferente. Entonces los judíos esperaban a un Mesías que vendría a la tierra para gobernar como el rey David, ¿verdad? Esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Que ellos creían que este Mesías iba a ser rey y que iba a derrotar al ejército romano y que los iba a quitar de la esclavitud del ejército romano y todo. Entonces, pero cuando ellos comparan todas las cosas que realmente están pasando, se podían preguntar, ¿y de qué nos sirve un Mesías que sufre y muere? Pueden decir, quizás este no era el Mesías, y ahí empezaban los problemas teológicos. Entonces, el escritor de Hebreos explica por qué o para qué es que este Mesías vino a la tierra y sufrió, pero les aclara que solo fue por un corto tiempo. Y Hebreos 1, como ya lo hemos visto, él muestra que Jesús es Dios. Como decía el hermano Harold, ahí no hay para dónde, ¿verdad? Él demuestra y él dice Jesús es Dios y se acabó, ¿verdad? Pero también dice que es superior a los ángeles. Pero en Hebreos 2, él muestra por qué Jesús se hizo hombre. ¿Verdad? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Y por qué se hizo poco menor que los ángeles. Entonces, es necesario que los creyentes tengan una buena teología. Y necesitamos ver claramente quién es Jesús, por qué vino a la tierra y dónde está ahora. ¿Verdad? Entonces, para probar esto, él nos da 4 razones por las que el Hijo de Dios se hizo un hombre y se hizo menor que los ángeles. Y ahí en el libro se encuentra esta figura, ¿verdad? O sea, Dios estaba en su trono, Jesús estaba en su trono, es el Hijo glorioso, ¿verdad? Y ya el escritor nos ha dicho que él
Por él se hizo el universo, que es el resplandor de la gloria de Dios, que es la imagen misma de su sustancia. Sin embargo, descendió a la tierra, ¿verdad? Y llegó a ser el hijo sufriente, hecho un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Esa era una de las razones también, y que gustase la muerte por todos. Y luego llega precisamente, gusta la muerte, llega a la cruz y regresa entonces levantado para ser el hijo que gobierna. Entonces se sentó a la derecha del Padre, se quedó probado que era superior a los ángeles y que está coronado de gloria y de honra. Entonces vamos a ver ahí, dice, Jesús se hizo humano para restaurarnos como gobernante de la creación, para restaurarnos como gobernantes de la creación. Y dice, que están mandando un mensaje, pero bueno, eh, dice en Hebreos 2:5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Desde el principio, el plan de Dios era que el hombre gobernara la creación. El hombre gobernara la creación. Y el mundo venidero, cuando dice no sujeto a los ángeles, el mundo venidero, se está refiriendo al estado futuro del reino de Dios, que no va a pertenecer a los ángeles, sino que nos va a pertenecer a nosotros como seres humanos. Luego, él cita el Salmo 8, versículos 5 y 6, y dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Y aquí podemos pensar en que esto está escrito para los hombres, pero también para Jesús. Ahora veamos, ¿cuándo puso Dios bajo los pies de los hombres toda la creación? Cuando nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿verdad? Entonces vemos que el plan de Dios era que el hombre gobernara sobre todo lo que había en la tierra. Pero a causa del pecado, esta autoridad que Dios le estaba dando al hombre se perdió. Y si tomamos estas palabras referidas a Jesús, señalan un tiempo de humillación, señalan un tiempo de humillación, pero por un poco tiempo, por un tiempo nada más. El Hijo de Dios se hizo hombre para que por su medio se pudiera reconciliar consigo todas las cosas, así tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, ¿verdad? O sea, el propósito era precisamente eso, reconciliarnos con Dios. Y luego en el versículo 8 del capítulo 2 dice, pero todavía no vemos las cosas están sujetas, le sean sujetas, pensando en la humanidad, ¿verdad? Todavía no vemos que las cosas no están sujetas. Entonces, claro, el pecado dañó el plan de Dios, ¿verdad? Para que gobernara, como decía en Génesis capítulo 1:26. Entonces, a causa del pecado es que está el sufrimiento, las guerras, el hambre, las enfermedades, bueno, todo lo que nosotros conocemos. Entonces, actualmente realmente no vemos que nada esté sujeto bajo nuestros pies. Pero, pero sigue en el versículo 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y entonces hay esperanza, ¿verdad? Porque mientras tengamos la mirada puesta en Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a ver que Él que está coronado en gloria, en honra, ¿verdad? Por medio de Él, en algún momento, se nos va a sujetar a nosotros toda la creación. Y la palabra gustase la muerte, ¿verdad? Era precisamente lo que Él estaba tratando de demostrar, que esa muerte era temporal, porque no dice que Jesús murió. O sea, murió para siempre, sino que dice que gustó la muerte. Como cuando usted prueba algo, ¿verdad? Lo prueba, pero de allí usted sigue. Entonces, Jesús gustó la muerte desde su crucifixión a su resurrección, ¿verdad? Pero después se levantó del sepulcro. Y la palabra por todos
significa que Jesús vino a morir en lugar de cada persona, no solo por algunos, sino que vino para ser sustituto de todos, ¿verdad? Pecadores, no pecadores, del más pequeño hasta el más grande. Ahora, queda a elección de cada quien si quiere recibir ese beneficio. Y luego Jesús se hizo humano para hacernos parte de su familia. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué Jesús se hizo humano y un poco menor que los ángeles? Y él lo contesta en el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos, ¿verdad? O sea, nos convenía a nosotros que eso pasara. Ahora, Jesús vino a nosotros para llevarnos de nuevo a Dios. Nosotros no podíamos ir a Dios. Los sacerdotes de ese tiempo no podían llevarnos a Dios. Los profetas no podían llevarnos a Dios. Los sacrificios no podían llevarnos a Dios. El único que nos podía llevar a Dios es Jesús. Y por eso lo llama el autor de la salvación, que en idioma griego, archeos o arqueos significa pionero o líder, que es el que abre camino para que otros lo sigan. Entonces, Jesús fue el que abrió el camino, ¿verdad? Se rompió el velo y abrió la puerta para que nosotros, y Él es el camino, ¿verdad? De cómo vamos a poder llegar a ese reino. Ahora, sabemos que Jesús vivió una vida sin pecado, pero Él no podía salvarnos sin llegar a ser humano, porque si se acuerdan, el Antiguo Testamento lo que nos daba son sombras, ¿verdad? Figuras de lo que iba a venir. Entonces se necesitaba ese cordero que sacrificaban, ¿verdad? Ahora que era sombra, ahora se necesitaba realmente un cordero que lo hiciera, un cordero que satisfaciera lo que Dios estaba buscando. Y Juan el Bautista tuvo esa revelación, ¿verdad? Cuando vio a Jesús dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como Dios no podía morir, ¿verdad? No puede morir, y como los ángeles no pueden morir, entonces Jesús, para llegar a ser nuestro Salvador, tuvo que volverse humano y tuvo que volverse un poco menor que los ángeles para sufrir y morir por nuestros pecados, ¿verdad? Ustedes ya cursaron los profetas mayores, y los profetas mayores en Isaías, el capítulo 53, habla de los sufrimientos del siervo. Ahí está hablando de Jesús, ¿verdad? Ahí está hablando de Jesús y habla de todos los sufrimientos que tenía que padecer. Entonces, el ministerio de Jesús nos hace miembros de la familia de Dios, puesto que somos santos y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahí la cita está mala, ahí la cita es Hebreos 2:11, donde dice que no se avergüenza, que nos santifica y que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Ahora, a ver, en el 11 que está, capítulo 2:11, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. El que santifica no significa que nos hace santos como una declaración, sos santo y se acabó, sino que el sacrificio que Él hizo nos reconcilió con Dios. Entonces somos santificados y somos justificados, ¿verdad? Si se acuerdan, yo les envié por ahí, porque el libro recomienda leer un tema acerca de la santidad que se encuentra en la Biblia de estudio Vida Plena, ¿verdad? Yo saqué las páginas correspondientes a esa parte de la santificación para que lo pudieran leer. Sí, hermano Harold. Gracias, hermano. Yo creo que esa santificación se refiere a posicional, o sea, nos posiciona santos ante el Padre mediante la sangre de Cristo. Es posicional. O sea, sabemos que la santificación es inicial y es progresiva, ¿verdad? Pero creería que en este caso se refiere a posicional, o sea, nos posiciona en ese lugar ante el Padre, mediante su sangre, obviamente, que es lo único que el Padre acepta.
Exacto, exacto. Y eso tiene que ver con lo que dice aquí. La santidad, también llamada santificación, tiene dos partes. Lo que Dios hace por nosotros, que fue perdonarnos los pecados, enviar a Jesús para que nuestros pecados fueran perdonados y declararnos justos, ¿verdad? Que es lo que dice el hermano Harold, de posicionarnos, ¿verdad? Y lo que Dios hace en nosotros. Y es lo que hace a través del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, la santificación, como digo, tiene como esos dos componentes, ¿verdad? Lo que Dios ya hizo por nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer ahora, ¿verdad? En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, ahí dice que nosotros llegamos a tener la naturaleza de Dios. Y luego, la otra cuestión que nos enseña el escritor de Hebreos es que Jesús se hizo humano para destruir al diablo con las obras del diablo y librarnos del temor de la muerte. ¿Verdad? Y dice allí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿verdad? Dios ni los ángeles pueden morir, ya lo habíamos dicho, pero para liberarnos de nuestro pecado, Jesús tuvo que morir. Así que se hizo carne y sangre, como decía el hermano Harold, por su sangre, ¿verdad? Por su sangre somos santificados, somos purificados. Entonces, por esa muerte de Jesús que pagó, ¿verdad? Que pagó la pena de nuestro pecado. Entonces, Jesús murió para destruir, dice el versículo, eh, por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Aquí para destruir no quiere decir que lo deshizo por completo, porque sabemos que todavía ese imperio de la muerte sigue, ¿verdad? En el ámbito espiritual, sino que lo que quiere decir es que le quitó el poder y le quitó el poder a este que tiene el imperio de la muerte en el sentido eh, de que por medio del sacrificio de Jesús, Él ya no tiene autoridad sobre nosotros. Ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Entonces, aunque aquí se menciona que la muerte física y espiritual entró al mundo por el pecado de un hombre, entonces Jesús vino para destruir el poder y la obra del diablo. Pero esta palabra destruir, como les digo, no significa quitar totalmente, sino que Jesús vino para destruir y quitar el poder que Satanás sobre nosotros y librar, dice, a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero Satanás, por eso es que digo que solo parcialmente, ¿verdad? Ha quitado ese poder porque aquellos que todavía no le han entregado su vida a Jesús, aquellos que todavía siguen apartados de Jesús, ellos siguen con el temor a la muerte. Y todavía Satanás tiene poder sobre ellos porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces él todavía tiene el imperio de la muerte. Pero para aquellos que ya hemos recibido a Jesús, él ya no tiene potestad sobre nosotros. Entonces, en el versículo 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino vino para que los hijos de Abraham, que son todos los que viven por la fe en Cristo, fueran socorridos y pudieran librarse de este poderío de Satanás. Ahora, Jesús se hizo humano para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel. Aquí por primera vez en el libro de Hebreos, el autor presenta la idea de que Jesús es sumo sacerdote. Es la primera vez en el Nuevo Testamento que Jesús es llamado sumo sacerdote. Y es lo que les decía, se puede imaginar el impacto que representaba para estos nuevos creyentes que se les dijera que todo lo que ellos conocían de su religión, de su cultura, de sus enseñanzas, de su tradición, que había un sumo sacerdote que todo el mundo lo respetaba, y de repente les dicen, no, pero tenemos un sumo sacerdote que no es un sumo sacerdote terrenal, es un sumo sacerdote celestial. O sea, todas estas cosas eran pensamientos que se le venían a estos nuevos creyentes y que el escritor está tratando de demostrarles que tienen que cambiar su manera de pensar. Entonces, vemos que no se lo llama sumo sacerdote misericordioso y fiel.
Y entonces allí está mencionando dos cualidades, ¿verdad? Primero, que es misericordioso, y segundo, que es un fiel sumo sacerdote. Primero, un sumo sacerdote misericordioso. Y él puede tener misericordia de nosotros precisamente porque se hizo humano, porque se hizo menor, un poco menor que los ángeles. Y Jesús conoce las sensaciones que nosotros tenemos. Recibió la tentación del pecado cuando, guiado por el Espíritu Santo, eh, fue al desierto, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Él conoce las debilidades de los hombres, él recibió rechazo, vituperio, persecución, sufrimiento. Entonces, como él conoce todas esas cosas, entonces el escritor dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Verdad? Por eso puede tener misericordia de nosotros, porque Él sabe lo que nosotros sentimos. Un ángel no sabe cuáles son los sentimientos de los hombres. Y segundo, Jesús es un sacerdote fiel porque él cumplió, Él fue fiel en todo tiempo. Y en el Antiguo Testamento encontramos sacerdotes que no fueron fieles. ¿Verdad? Por ejemplo, el sacerdote Aarón, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y el pueblo le empezó a reclamar y que Moisés nunca bajaba, cedió y hicieron el becerro de oro. Entonces se apartó de lo que Dios quería. Elí, conocemos también la historia del sacerdote Elí, que tampoco fue fiel, ¿verdad? Ni sus hijos. Anás y Caifás tampoco. Entonces, pero Jesús es un sumo sacerdote fiel. Él fue fiel para vencer el pecado y a Satanás en el desierto, y fue fiel para dar su vida como sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Y expiar significa propiciar, satisfacer o apaciguar. ¿No? O sea, Dios estaba airado con los hombres a causa de los pecados, ¿verdad? De hecho, la Escritura dice que Jesús vino para reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Satisfizo aquello que Dios estaba esperando, que era la sombra de todos los sacrificios y todo lo demás, y apaciguó la ira del Señor a causa del pecado, porque Dios es un juez justo, y Él, a través de las Escrituras, venía enseñando que el pecado tenía que ser castigado. Pero Jesús, como sumo sacerdote fiel, se ofreció a sí mismo como nuestro sacrificio, ¿verdad? Y tomó sobre sí la ira del Padre. No se apartó del castigo amargo y fue fiel para soportarlo por nosotros. ¿Verdad? Entonces, aquí habla acerca de una comparación entre Jesús y Moisés. Ya está en el capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y el autor, después de dar a conocer a los judíos que Jesús es mayor que los ángeles, continúa ahora con la enseñanza de que Jesús es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre muy respetado, ¿verdad? O sea, él les entregó la ley. eh, de hecho, no voy a andarle contando a nadie, pero, por ejemplo, para mí en el Antiguo Testamento, eh, un, eh, un ejemplo de un hombre entregado y que Dios hizo tantas cosas a través de él fue Moisés. ¿Verdad? O sea, la liberación del pueblo, haberlo llevado por el desierto, los milagros, las plagas, o sea, Dios, bueno, de hecho dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, ¿verdad? Entonces Moisés es un símbolo, o sea, que hasta ahora es un personaje bíblico que hizo muchas cosas, o que Dios hizo muchas cosas a través de él. Entonces se imaginan en ese tiempo, ¿verdad? Que estaban bien apegados a la ley, que sabían que la ley se le había sido entregada a Moisés y que Moisés había sido un líder que Dios había buscado para sacarlos de la esclavitud. Pero entonces el escritor dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y por tanto, es una conjunción, ¿verdad? Como ya ustedes ya estudiaron hermenéutica, cuando uno lee frasecitas así como por tanto, es que va a ser una aclaración de algo que ya se dijo, ¿verdad? De algo que ya se dijo. ¿Y qué es lo que dijo al final del capítulo 2?
el escritor que Jesús era un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Entonces, él les dice, bueno, por tanto, ¿verdad? Conectando los dos pensamientos, el pensamiento de lo que acaba de declarar y lo que ahora quiere explicarles. Dice, conecta nuestros pensamientos con el que acaba de decir en el versículo 5 al 18 del capítulo 2, que Jesús es sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. Entonces dice, por tanto debemos fijar nuestros pensamientos en él. Le vamos a aclarar un poco más eso. Y dice, hermano santo, ¿verdad? Dice, por tanto, hermanos santos. Y aquí volvemos al tema de la santidad, ¿verdad? Y la palabra santo, agios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se refiere a los creyentes como santos muchas veces. Y aquí hay algo que tenemos que ver, ¿verdad? Muchas veces entre los cristianos decimos, no, nosotros somos pecadores, somos pecadores. Pero ciertamente la palabra nos enseña que todos pecamos. Pero si usted lee las cartas, no hay ninguna de las cartas que Pablo haya escrito a donde diga, le escribo a los pecadores de Efesios, le escribo a los pecadores de Tesalonicenses, les escribí a los santos, les escribí a los santos. Entonces, y en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, ahí dice, viene hablando de que antes que éramos adúlteros, que éramos esto, que éramos lo otro, pero él termina diciendo, eso éramos algunos de nosotros, pero ahora somos santos. Y lo declara aquí en capítulo 3, versículo 1, el escritor de Hebreos. Entonces, el autor se está hablando, cuando habla acerca de los santos, está hablando acerca de los nacidos de nuevo. Amén. Y el llamamiento celestial es que todavía estamos viviendo en esta tierra, ¿verdad? O sea, tenemos un llamamiento para un día estar en el reino de los cielos, pero actualmente todavía trabajamos, estudiamos, andamos, vivimos en esta tierra. Y en Juan 18:36 dice que nuestro reino, Jesús dijo, que su reino no es de este mundo, ¿verdad? Entonces tenemos ese llamamiento, ¿verdad? Tenemos ese llamamiento, pero todavía no lo hemos recibido. Y luego se hace aquí la aclaración del apóstol y sumo sacerdote que confesamos. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado, ¿verdad? Entonces, un apóstol es alguien que representa a Dios delante del pueblo. Es un enviado, es alguien que lleva la palabra de Dios, es algo que lleva la enseñanza, ¿verdad? Y que es enviado por Dios para cumplir un mandamiento. Por eso el apostolado, pues, se considera que los que fueron enviados por Dios y que fueron directamente, que estuvieron con Jesús, que fueron los primeros apóstoles, ahí prácticamente terminó el apostolado, ¿verdad? Pero fueron enviados directamente, o sea, y representan a Dios. Un apóstol representa a Dios delante del pueblo. Y un sacerdote es al contrario. El sacerdote representa al pueblo delante de Dios. El sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Por eso, en el Antiguo Testamento, o después de la ley, el sacerdote era el que se presentaba al final, una vez al año, se presentaba delante del arca del pacto y llegaba a hacer el sacrificio y a derramar sangre, representando a todo el pueblo, representando a todo el pueblo. Entonces, este concepto acerca de Jesús como su sumo sacerdote se vuelve un concepto nuevo, ¿verdad? Se vuelve un concepto nuevo para ellos. Y lo declara en el capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 1, pero más adelante va a aclarar lo que es otro de los temas que vamos a ver, ¿verdad? Pero, y de hecho, el libro de los Hebreos es el único que se refiere a Jesús como sumo sacerdote. Es la única vez que se declara a Jesús como sumo sacerdote. Y cuando dice, fijen sus pensamientos, que es la enseñanza que está buscando el escritor, dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esta palabra considerad, catanoeo, ¿verdad? También significa observar completamente. O
O sea, fijar nuestros pensamientos en Jesús. Por eso también nos enseña que tenemos que tener puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, él lo que quiere, dice, bueno, mira, ahora tenemos un sumo sacerdote, mantengan la mirada en él, ¿verdad? Entonces, él es apóstol, él es el gran sumo sacerdote y es quien Dios envió, ¿verdad? Para hacernos, para santificarnos y nada nos debe de apartar de eso. Debemos mantenernos fijos en ese pensamiento en Jesús. Y luego dice aquí, honren a Jesús más que a Moisés, porque el constructor merece más honra que la casa. Y está aquí en este versículo, dice, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que que la casa, el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que la hizo y hizo todas las cosas es Dios. Nuevamente, se me perdió. Casa, ¿verdad? La palabra casa, oikos, ¿verdad? Casa significa una morada, ¿verdad? Pero también en el lenguaje bíblico, por implicación, es una familia, ¿verdad? Cuando habla de la casa de, ¿verdad? Puede estar hablando de la familia, no del mueble, ¿verdad? No del inmueble. Entonces, cada familia tiene una cabeza, así como Abraham, como Moisés, fueron casa de, y ya lo vamos a ver. Entonces, Dios es el constructor o la fuente de la humanidad y el creador de todo. Entonces, se pregunta, ¿verdad? ¿Qué merece mayor honor? ¿Un cuadro famoso o el artista que lo pintó? ¿Qué merece mayor honor? ¿La creación o el creador? ¿Quién merece mayor honor? ¿Moisés o Jesús? Bueno, entonces, en Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y luego dice, honren a Jesús más que a Moisés, ¿verdad? Es lo que él está buscando, que nos fijemos en él. Dice, porque el Hijo merece más honra que el siervo. Y dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. O sea, aquí no está hablando del templo, está hablando de toda la familia de Dios, de toda la descendencia de Dios, cuando Moisés guió al pueblo, ¿verdad? Pero lo guió como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y dice, Dios llamó a Moisés para ser siervo en la familia de Dios, la casa de Abraham. Pero Moisés no era un líder común y corriente, ¿verdad? O sea, él estaba sobre la casa de Israel, estaba sobre esa multitud que había salido de la esclavitud, pero seguía siendo fiel, seguía siendo siervo, ¿verdad? Pero Jesús, ¿verdad? Pero Jesús dice ahí que Él es el hijo sobre la casa, o sea, Él está por encima, ¿verdad? Y, y aquí está una de las razones por qué ellos seguían honrando a Moisés, ¿verdad? Porque a través de él se recibió la ley y él escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Sí, hasta aquí vamos a llegar solo a esta página. Entonces, lo que él quiere dice que retengamos la confianza y la esperanza para permanecer en la familia de Dios. Y dice, y la cual casa somos nosotros. Cuando, acuérdense que terminaba diciendo que el hijo está sobre la casa, ¿verdad? Y dice, pero esa casa somos nosotros. Bueno, esa casa somos nosotros, o sea, los que ahora podemos y tenemos la potestad de llamarnos hijos de Dios, ¿verdad? Pero dice, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza, ¿verdad? Entonces, aquí en Hebreos 3:1 al 6 habla de la fidelidad de tres. Habla de la fidelidad de Jesús como sumo sacerdote, la fidelidad de Moisés y la fidelidad de nosotros, ¿verdad? Y entonces hemos estudiado la fidelidad de Jesús, la fidelidad de Moisés, pero ahora llegamos a la cuestión de si nosotros somos o no fieles a Jesús, si somos o no fieles a Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que estamos en el año de la fidelidad, ¿verdad?
declarada por las asambleas de Dios. Pero entonces aquí viene el cuestionamiento, ¿somos o no somos fieles? Y entonces, si vemos el versículo 6, ¿verdad? Es una declaración condicional, ¿verdad? Dice, la cual casa somos nosotros, pero, pero está basada en una condición y dice, sí, retenemos firme hasta el fin la confianza, ¿verdad? Nosotros somos esa familia de Dios, pero el escritor dice, pero sí, retenemos firmemente hasta el fin la confianza. Y Jesús nos da un anticipo de lo que va a pasar en el reino de los cielos, aquellos que sí retenemos la confianza, ¿verdad? Y hablando de los siervos fieles, y él dijo, bien, buen siervo fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces el autor nos llama la atención a retener, ¿no? A mantenernos fieles al Señor y no apartarnos del Señor por nada, no caer en incredulidad y mantenernos firmes en la esperanza de la salvación que recibimos en Cristo. Esto era lo que él estaba buscando en estos judíos, ¿verdad? Que no perdieran su fe, que no perdieran su esperanza, que buscaran y buscaran permanecer firmes, que buscaran permanecer firmes. Entonces, llegamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta antes de darles algunas explicaciones acerca del foro 2? No lo he subido, pero lo voy a subir hoy en la noche o mañana temprano. De todos modos, ya les dije, van a tener casi más de 10 días para que puedan contestar los dos foros, ¿no? Quizás, bueno, no sé, a mí siempre me gusta aportar un poquito. Realmente Jesús es el sumo sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto. Exacto. Es de sacerdote de otro linaje, del linaje de Melquisedec, que básicamente era el rey de Salem, pero que también era el sumo sacerdote de un orden celestial que aparece una figura de repente en Génesis 14 y luego desaparece y realmente ministra en otro santuario, no en el santuario terrenal, sino que en el celestial, está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros, dice el libro de Hebreos, y eso es maravilloso. Y Hebreos hace bien la comparación entre el tabernáculo del antiguo pacto y cómo Jesús entró en el lugar santo, en la diestra de Dios Padre, para interceder por nosotros. Y otra cosa, él no tiene que entrar cada año a ofrecer sacrificios. Con un solo sacrificio hizo perfecto todo. Aparte de eso, él como también hizo algo más. Él no tenía que ofrecer pecado, pagar con holocaustos por su pecado, porque él es santo. A diferencia del sumo sacerdote, que antes de hacer la expiación por el pueblo tenía primero que hacer expiación por sus propios pecados. Entonces vemos una diferencia abismal entre el sacerdocio terrenal y el sacerdocio de Cristo. Y es maravilloso, ¿verdad? Porque el sacerdocio terrenal no quitaba los pecados. El sacerdocio de Cristo mediante su sangre sí quita los pecados. Sí los Amén. perdona. Ya el hermano Jara ya nos anticipó todo lo que falta de la parte que tenemos, que les digo que quiero que estudiemos acerca de Jesús, ¿verdad? Precisamente, en la siguiente clase vamos a ver eso, de que Jesús es el sumo sacerdote. Primero vamos a ver la parte del reposo, del reposo, pero después que Jesús es el sumo sacerdote, que está en el capítulo 5, luego en el capítulo 7 habla del sacerdocio de Melquisedec, luego en el capítulo 8 habla del mediador del nuevo pacto, ¿verdad? Luego en el capítulo 10 habla del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y ahí termina las enseñanzas acerca de Jesús que el escritor de Hebreos estaba dando, ¿verdad? Pero en ese camino que nos decía el hermano Harold, en ese camino vamos, ¿verdad? Ir conociendo todos esos aspectos de por qué es el sumo sacerdote, por qué su sacrificio fue mejor, por qué su santuario, su nuevo pacto, etcétera. Amén.